Estamos con la doctora Karina Danilowicz, alias La Tenista. Me encanta que ustedes puedan empezar a conocer como referencias personales de los médicos que nos ayudan a entender determinadas cosas que nos pasan, porque también dan el ejemplo. Viste que siempre hablamos de que estos médicos que te atienden gordos, fumando, y vos decís, bueno, pero ¿cuál es el ejemplo de empezamos a tomar agua acá, que esto sea de alguna manera la posibilidad de que vos puedas replicarlo en tu casa? Bueno, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Bien? Buenos días, Dolores. Sí, bueno, hablamos ahora del hipertiroidismo y yo no sé, planteaba al principio, no sé si de manera equivocada o qué, pero que tengo la sensación de que el hipertiroidismo es más complejo a la hora de tratar que el hipotiroidismo. Y nos vas a empezar explicando cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien. Bueno, en el hipertiroidismo hay más hormona tiroidea de lo normal. Sí. Y la hormona tiroidea, para que sepan, es una hormona que interviene en el funcionamiento de todas las células del organismo. Hace que funcionen en más, que gasten energía. De manera tal que cuando hay más hormona circulante de lo normal, todo el organismo de alguna manera funciona en más, y esto, sostenido en el tiempo, sin duda se acompaña de efectos negativos. A ver, repitamos este concepto básico que muchas veces nos cuesta entender. ¿Para qué sirve la hormona tiroidea? Cuando tenés una cosa de más o de menos, no importa, pero ¿para qué sirve puntualmente? Sí, normalmente hace que todas las células funcionen normalmente en lo que es el consumo de energía. Es decir, o sea, que es básico. Es básico. La gente dice, se me alteró el metabolismo. Bueno, de alguna manera es eso. Actúan en el metabolismo de todas las células. Hacen que funcionen, que consuman energía. De alguna manera también permite regular la temperatura corporal. Y entonces, de ahí se entiende que cuando están en menos, que es el hipotiroidismo, y que es mucho más frecuente, 8% de la población, todo el organismo de alguna manera se ve afectada, y por el contrario en el hipertiroidismo lo mismo, y que es mucho menos frecuente, ronda el 1%. Por eso, como muy bien vos señalabas al inicio, con frecuencia la gente concurre al médico para ver si tiene hipotiroidismo, pero el hipertiroidismo muchas veces pasa inadvertido durante cierto tiempo hasta que el paciente finalmente consulta. ¿Y cuáles son estos síntomas que están o pueden estar relacionados con un cuadro de hipertiroidismo que lamentablemente dejamos pasar en el tiempo, pasándola pésimo, porque hay determinadas cosas que obviamente nos pasan, porque esto, como bien dice Karina, tiene que ver con la regulación y uno se siente desregulado? Algo me está pasando y no lo puedo terminar de manejar. ¿Qué es lo que nos sucede? Sí, antes de eso yo te diría que los síntomas pueden ser muy leves, casi inadvertidos y detectados solos en análisis, o grandes síntomas. Y esta distinción te la hago porque ahí hablé dos causas fundamentales. Uno, que son las enfermedades de la tiroides, que luego vamos a ver, pero el otro grupo de pacientes con hipertiroidismos es cuando hay toma de hormona tiroidea. Toma de hormona tiroidea que puede venir en preparados homeopáticos para el descenso de peso, que desde ya está absolutamente prohibido y no recomendado. A ver. El paciente va, consulta a un especialista para descenso del peso y le prescribe medicamentos preparados, los cuales contienen hormona tiroidea o derivados de hormona tiroidea. Como yo te explicaba, la hormona tiroidea, que hace el gasto energético. Entonces, la base de prescribirlo es esa, el uso fisiológico de ese gasto energético, que por supuesto está prohibido. ¿Habrás sido testigo de alguna mujer que temblaba mucho, que te dice que estaba haciendo una dieta, que se sentía como desequilibrada? Bueno, muchos homeópatas, como dice Karina, que en realidad dicen que dan una cosa y en el fondo dan otra, y ellos parten de la base de que esto que están dando es de manera natural. Sí, la hormona tiroidea es natural, pero en la dosis que uno necesita, no en la que le estás dando para generar un efecto deseado, ¿no? Sin duda. Y esto puede ser peligrosísimo. Puede ser sumamente peligroso. A veces uno lo detecta tan solo por un hipertiroidismo muy leve o en ocasiones muy sintomático, como vos lo decís. ¿Qué puede dar? ¿Qué nos puede traer? ¿Por qué es tan grave y cuáles son las consecuencias? Bueno, el hipertiroidismo afecta el sistema nervioso central. Entonces la persona está más irritable, más nervioso. Esto a lo largo del tiempo ha llevado a gente a internaciones psiquiátricas, por ejemplo, y detectar ahí el hipertiroidismo. O sea, vamos desde lo leve a lo altamente severo. Hace que el corazón vaya más rápido. Entonces el paciente te va a decir que tiene palpitaciones y uno lo detecta al examen físico. El intestino también va más rápido y entonces puede haber diarrea. Hay un marcado descenso de peso. El paciente come más, pero aún así, por este gasto calórico importante, pierde mucho peso y adelgaza. Las manos suelen temblar.
hay mucha sudoración, hay intolerancia al calor. Yo te diría que los síntomas que la persona le pueden llamar la atención como sugestivos es encontrarse con que ha perdido mucho peso de manera inexplicada, aún comiendo mucho, que está muy nervioso, muy irritable, muy lábil emocionalmente, que le tiemblan sus manos y que transpira mucho y tiene mucho calor. Eso tal vez son los síntomas más primordiales. Desde ya que, bueno, uno puede tener algo aislado. Hay que encuadrarlo en la época, ¿no? Porque yo podría decir que sufro de calor y que, digamos, por ahí tiene que ver con otra cosa, ¿no? Y hoy hay un momento de la vida que está relacionado también con la menopausia, en fin, hay una cantidad de cosas, pues si no van a empezar a llamar todas las mujeres y dice, yo tengo un calor tremendo, ¿puede ser hipertiroidismo? Sí, puede ser, pero pueden ser otras cosas también. Justamente te iba a remarcar eso, que no es el síntoma aislado. Una paciente puede tener un mínimo temblor, ya uno al examen físico se da cuenta si está en presencia o no de un hipertiroidismo. Pero digamos, esta combinación de factores a uno debe hacerle llamar la atención y hacer su consulta con el médico de cabecera al inicio, ¿no? Obviamente. Hablamos que el metabolismo está súper acelerado, con lo cual el corazón, vos hablabas, también está súper acelerado y esto puede tener consecuencias más graves en este sentido. ¿Cómo hacemos para poder manejar este exceso de hormona tiroidea que nos genera este desequilibrio metabólico? Sí, con respecto al manejo de este exceso de hormona tiroidea, vuelvo un poco al inicio, entre las causas. Otra causa que es muy importante es el paciente que tiene hipotiroidismo y viene reemplazado con la hormona tiroidea. El paciente que tiene hipotiroidismo y toma hormona tiroidea, siempre le recomendamos 2 controles por lo menos en el año, porque cada tanto puede haber un ligero exceso de dosis, que a veces sucede y que uno hace un ajuste y es suficiente. Si el paciente no hace el control, ese ligero exceso de dosis sostenido en el tiempo se traduce en riesgo cardiovascular de mayor morbimortalidad, por eso es muy importante, y también afecta sobre todo la salud ósea, hace que el hueso se gaste, que haya osteoporosis. Y no solo es el paciente que no se controla por su levotiroxina, sino aquel que dice, y lo remarco porque sucede con frecuencia, que el paciente viene y dice, me sentía muy cansado y tomé un poquito más. Estoy tomando un poco más porque me siento con más energía. ¿En serio? Por supuesto. Bueno, uno debe... Yo no puedo creer, yo tomo levotiroxina, pero no se me ocurriría jamás hacer una cosa de ese tipo. Sí, lo señalo porque sucede en la práctica clínica y uno debe desalentar esa conducta. O sea, si el paciente siente que no está bien, debe consultar y hacer la medición respectiva de las hormonas tiroideas y en ese contexto decidir si ese cansancio, convengamos que en la vida actual la calidad de vida se ve afectado por muchos factores, obvio. Más allá de la tiroideopatía. Más allá de eso, efectivamente. Y cuando uno tiene un diagnóstico de hipotiroidismo, tal cual mencionaba Karina, el registro es casi como artesanal, ¿no? Saber qué dosis necesita cada persona en función de lo que le pasa o lo que siente. Yo me acuerdo que cuando me diagnosticaron por primera vez, era, bueno, un cuarto, un día, ajustarlo de acuerdo a cómo yo me iba sintiendo, ¿no? Y esto puede variar en el tiempo, por eso son importantes los controles. Bueno, esto es una causa de diagnóstico, de tratamiento. ¿Cómo hacemos para manejar la otra? La que tenemos este hipertiroidismo que surge, que aparece, y se trata de qué manera. Bueno, hay 3 alternativas de tratamiento. Una es la cirugía, que queda recomendado para determinados casos puntuales, y después las 2 alternativas de tratamiento son o unas pastillas o un tratamiento con yodo radioactivo. Es complejo, pero digamos, ambos tratamientos, la elección depende del contexto, de la situación del paciente, de la edad, entonces es el médico quien debe decidir cuál es la mejor alternativa. No hay que tenerle temor a ninguno de los tratamientos. Uno, por ejemplo, el yodo radioactivo trae aparejado el desarrollo finalmente de hipotiroidismo. Entonces el paciente dice, bueno, cada enfermedad por otra, digamos... Pero hay una que es más peligrosa que la otra. Y en función de eso, por ahí, uno, digamos, se baraja esta posibilidad. Exactamente. El manejo del hipotiroidismo es muy sencillo, ¿sí? Se reemplaza muy bien y la calidad de vida vuelve a ser la misma. Por eso, si esa es la alternativa, es un buen camino igualmente. Aún más, el hipertiroidismo son enfermedades totalmente opuestas, pero que tienen una base en común, que es esto de la autoinmunidad que muchas veces hablamos. Bueno, y entonces no es raro que un paciente a lo largo del tiempo cura el hiper y años más tarde desarrolla un hipotiroidismo de todas formas. Es decir, que si con el tratamiento uno le ocasiona un hipotiroidismo, es de alguna manera adelantar lo que inevitablemente tal vez
fuese a suceder. A ver, o sea que no hay fármacos para el hipertiroidismo. ¿No es que se tratan de la otra manera o sí? Y la otra alternativa son fármacos, unas pastillas que hace falta un monitoreo cuidadoso mes a mes, se hacen durante un año, año y medio, luego se evalúa el resultado y se decide cómo continuar. Digamos, cuando el paciente viene y uno le hace el diagnóstico del hipertiroidismo, lamentablemente uno le dice que no es tan sencillo como en el hipotiroidismo, que te prescribe una pastilla y nos vemos en 3 meses y después un par de veces en el año. Esto implica controles periódicos e ir decidiendo el tratamiento en función de la evolución, de la respuesta y de las características de cada individuo. ¿Se puede ir el hipertiroidismo o pasa como el hipotiroidismo, que una vez que es diagnosticado nos va a acompañar por siempre? No, el hipertiroidismo definitivamente se puede curar. Por eso es una diferencia importantísima, es muy importante. A veces el curarlo va de la mano del hipotiroidismo, pero en ocasión hay un grupo de pacientes que cura su hipertiroidismo y queda con una función tiroidea normal, pero obviamente con controles anuales de por vida. Pero sí se puede curar. Y remarco que sin tratamiento, el hipotiroidismo a veces es muy leve, muy sencillo, sin tratamiento no hay grandes cambios. El hipertiroidismo sin tratamiento ocasiona muchísimo daño en la persona, en su calidad de vida, en su relación con los otros. Totalmente. Así que es muy importante el diagnóstico frente a los síntomas, consultarnos.